Bienvenidos a la sesión 4 del módulo introductorio a la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión vamos a discutir aquellas intervenciones que han sido implementadas con éxito en el Perú para promover la investigación. Uno de los cambios que se ha dado, que ha tenido un impacto muy importante en la promoción de investigación en el Perú, es el cambio de chip. En el pasado, el Estado, por ejemplo, cumplía un rol meramente regulador. La academia era quien tenía la responsabilidad de promover la investigación y los estudiantes eran quienes la realizaban. Este modelo lo que favorecía era el consumo de la evidencia. Lo que ha cambiado es de que ahora el Estado es el patrocinador, pero hay dos actores que han nacido junto con ellos. Uno de ellos es la empresa. La empresa privada ahora tiene interés económico en promover la investigación. Y no solo eso, sino que representa una muy buena oportunidad de negocio para ellos. Entonces, apoyarse en la empresa privada para poder fortalecer grupos de investigación es una oportunidad que antes no estaba instituida y que ahora sí lo está. Otro actor son los centros y las agencias. Cuando uno conversa con una agencia financiadora, ellos tienen que ejecutar un presupuesto y responden a cierta priorización de temas específicos y que tú trabajas en conjunto con ellos para realizar la investigación. El grantee, que es el que recibe el financiamiento, se convierte en un socio estratégico de la agencia financiadora. Entonces, lo que buscan las agencias financiadoras son exactamente eso, socios, que los ayuden a desarrollar los problemas que ellos han planteado como prioritarios y a ejecutar los presupuestos que ellos tienen destinados para ese tema específico. Entonces, de lo que había pocos actores, ahora tenemos mucho más actores dentro del proceso y lejos de fomentar el consumo de evidencias, ahora fomentamos la generación de evidencias, que es mucho más importante. Una de las intervenciones que ha tenido un impacto muy importante en la producción científica local es el tema de las tesis per se. Durante mucho tiempo, las tesis se realizaban como un tipo de documento no revisado por pares y publicados en las bibliotecas de las universidades en repositorios físicos. Con la llegada de Internet, esta información está disponible de manera virtual y es mucho más fácil de acceder. Entonces se convierte en lo que se conoce como literatura gris. Si bien es cierto, hay un comité de tesis que lo evalúa y lo aprueba, no necesariamente es un comité que permita que ese producto sea publicable. Bajo esa misma lógica, el formato de tesis tradicional tiene un montón de contenido que no es necesariamente el más riguroso y hay un aspecto muy puntual con respecto al contenido marco teórico que se exigían páginas y páginas y páginas y páginas de resúmenes de literatura previa que no tenían mayor estructura o mayor lógica dentro de la institución o del formato utilizado para poder formatearlo. Pocas tesis se publicaban, la asesoría estaba brindada por docentes y no necesariamente por expertos temáticos, la revisión no era por un panel de expertos, sino por un jurado que incluía que eran seleccionados indistintamente en función a criterios burocráticos y de experticia temática, y la visibilidad de las tesis era muy limitada. No había un banco de datos de tesis electrónico y era difícil acceder a esa literatura, tenías que ir a la biblioteca de la universidad a buscarlo. Y el aprendizaje de aquello era muy limitado. ¿Qué es lo que se propuso en su momento? Era básicamente la idea de que si un estudiante ha logrado publicar un artículo en una revista revisada por pares, indizada en una base de datos, ese estudiante ha demostrado, sin lugar a dudas, poder hacer investigación y publicarla. ¿Por qué razón se va a poner en duda esa capacidad si el estudiante no llega a hacer la tesis por otras cuestiones, la mayoría de ellas burocráticas? Entonces, esa equivalencia entre poder tener la capacidad de hacer un producto de mejor calidad, mucho más riguroso, pasar una valla tan rigurosa como la del proceso de revisión por pares, comparado con hacer una tesis, creaba una oportunidad. Y esto era, ¿por qué razón en vez de pedirles documentos de 500, 600 páginas, no los forzamos a escribir sus tesis en formato de artículo?
que tenga una buena introducción, que tenga una excelente descripción clara y precisa de los materiales y métodos, una sección resultados que presente los resultados de manera rigurosa y una sección discusión que discute esos resultados y que tal cual ese artículo, esa tesis ha sido aprobada, inmediatamente graduado pueda ser enviada para su publicación. El impacto de la intervención como tal ha permitido ahora que la mayoría de tesis se publiquen, porque no cuesta nada teniendo la tesis formateada en formato de artículo, habiéndola utilizada para graduarse y obtener su grado académico, preparar el paquete de envío y enviarlo para publicación. El asesor ya no es un asesor docente y la regla de oro en cualquier universidad es que el asesor de la tesis solo puede ser un docente que tenga la categoría de docente principal o X o B. Cuando lo que debería buscarse es que el asesor de la tesis sea el experto temático, ¿no? Por un aspecto muy burocrático, algunas universidades permiten un asesor docente y un asesor investigador. Bueno, en ese modelo de tesis y formato de artículo, la idea es buscar que el asesor sea un investigador y no solamente un docente o una mayoría de docentes que nunca han investigado. El proceso ya no es revisión por jurado, sino revisión por pares. El panel de expertos se arma poniendo la disponibilidad de expertos de la revista a juicio del editor. Entonces siempre va a ser garantizado gente que ha publicado sobre el tema. Y la visibilidad es amplificada. La razón por la cual es más fácil encontrar literatura publicada en revistas científicas revisadas por pares es porque la base de datos son de acceso público. Y si bien es cierto, en algunos casos el artículo es pagado y tienes que buscarlo, hay formas de conseguirlo, pero la forma de encontrar el artículo como relevante siempre es visible y tiene una visibilidad amplificada. Y el proceso de aprendizaje es continuo. Ahí no termina desde que planteas la idea, cuando vas a ver a tu jurado, a tu asesor de vez en cuando, no, el proceso para publicar un artículo es un proceso muy intenso y que requiere cierto grado de mentoría para poder empezar y terminar el trabajo. Como les decía, el impacto de esto ha cambiado mucho y es que la ley universitaria también ha cambiado. Para todo efecto práctico, hoy en día, la gran mayoría, todos van a tener que graduarse por tesis. Ya no va a haber la oportunidad de que no hagan la tesis, pasen un examen y reciban su grado académico. Haber corregido ese error garrafal que se cometió en su momento para regresar al modelo tradicional de que tienes que hacer una tesis para obtener tu grado académico, va a tener un impacto muy importante en la producción científica local, que ya se ha empezado a ver. Estos dos artículos documentan experiencias similares con ese tema y el artículo de Taipe y Rondán del 2012 documentaba las tesis de la Universidad San Martín de Porres, que durante esos 10 años habían tenido casi 2.700 egresados, de los cuales solo 75 se habían graduado por tesis, y de esas 75 tesis solo 2 fueron publicadas. En el caso de la Universidad del Cusco, en este artículo publicado por Noeda Tamari, en ese tiempo, del 2000 al 2012, hubieron 420 egresados. Miren un volumen, ¿no? Universidad particular versus nacional. De esos 420 egresados, 398 hicieron tesis y de esas tesis 20 fueron publicadas. La contribución cuantitativa y cualitativa al conocimiento científico de la Universidad del Cusco versus la Universidad Martí de Porras es como el día y la noche. Capacitación continua. Cuando uno quiere capacitar a alguien o transferir habilidades a un estudiante, tiene diferentes modos. El modo clásico es tu charla. Lo sientas al estudiante que se banquee 2 horas de teoría, viene el docente invitado, resume sus contenidos de la manera como se le plazca y eventualmente deja esas copias o esos slides o diapositivas o lo que use como método audiovisual para que el estudiante pueda leerlo y eventualmente procesarlo. Ese método de enseñanza tradicional actualmente con el Internet, con las tecnologías de la información y la computación, es completamente anacrónico. El aprendizaje es pasivo, el impacto es mínimo y la gran mayoría de los contenidos procesados y producidos por los profesores son no revisados. Muchos de los docentes tienen la mala costumbre de terminar sus docentes la noche anterior o reciclar las clases que dictó el año pasado y no actualizarlas, mientras que algunos sí son más rigurosos al tema, pero el grueso, la gran mayoría, no revisa los contenidos de sus charlas. Es lo que ellos creen que es
lo más importante, lo plasman en su clase, lo ordenan como se les plazca y esa es la clase que brindan a sus estudiantes. Para poder contravenir eso, lo que se arman normalmente son los cursos. Entonces, para tú plantear un curso tienes que elaborar un syllabus. En ese syllabus tienes que tener qué metodología vas a utilizar. Hay un cambio de chip del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo. Incluye ciertas metodologías para poder hacer que el estudiante participe en su aprendizaje. El impacto de los cursos es incierto. Realmente muy pocos son evaluados y eventualmente lo que se evalúa es la popularidad del docente, más no necesariamente cuánto del contenido de los objetivos didácticos se cumplieron y cuánto de lo que realmente debe aprender el estudiante fue interiorizado por los mismos. Los indicadores son notas, son exámenes que tienen una forma muy práctica de evaluarse, que es el método IBM, y básicamente te la pasa marcando entre la A y la D el resto de toda tu carrera. Y los contenidos son extremadamente amplios. Cuando tú quieres cambiar de ese modelo pasivo a algo mucho más activo, ya no estás pensando ni en charlas ni en cursos, estás pensando en talleres. Active Learning. Quieres que el estudiante ponga mano a la obra, desarrolle ejercicios guiados, desarrolle aprendizaje mecánico y participe de ese aprendizaje de una manera mucho más activa. El impacto de esto es mucho más directo porque ya no estás recibiendo eh, una cantidad enorme de conocimiento, sino estás viendo una cosa muy específica en un formato diferente para que tú lo interiorices de manera mucho más proactiva. Y este aprendizaje no es orientado a libros, sino es orientado a productos específicos. Vamos a aprender una práctica sobre ese tema en particular y el taller se desarrolla y tú sales con una serie de teoría reforzada por el método de aprendizaje activo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo diferente? De acá viene el problema de la teoría del aprendizaje. Los seres humanos somos personas muy complejas. Entonces, de la gran diversidad vas a encontrar que, dependiendo de la teoría de docencia que escojas, puedes categorizar a los estudiantes de diferentes maneras. Desde el punto de vista del aprendizaje, hay una teoría que clasifica a los estudiantes entre qué tipo de preferencias tienen para aprender. Algunos dicen son más visuales, prefieren ver el video, las imágenes, los gráficos. Otros son más auditivos, prefieren escuchar el audio de la clase y a partir de ahí hacer sus propios resúmenes. Otros son más interactivos, requieren y dependen de que haya cierto grado de participación, ejercicios desarrollados, talleres. Y hay otros que son simplemente más integrales, ¿no? Requieren de todo un poco. Entonces, cuando uno plantea la clase desde el punto de vista en clásico, docente, masa de estudiantes, el docente habla, los estudiantes escuchan, está esperando de que todos sus estudiantes tengan una misma forma de aprendizaje, lo cual falla miserablemente en términos de distribuciones. Porque aquella persona que depende de un aprendizaje mucho más activo no se va a beneficiar de ese tipo de clases. Aquella persona que es mucho más auditiva tiene el problema de que todo lo que dice el docente, si no ha sido grabado, se lo lleva al viento y se va. ¿Quiénes se benefician de esa clase? Aquellos que son mucho más gráficos, aquellos que pueden descargar las diapositivas de la clase, imprimir su clase y tenerla a la mano y poder sacarle el máximo provecho porque tienen la forma, es perfecta para ellos, es perfect matching para ellos. Cuando uno piensa en e-learning y piensa en clases como la que ustedes están recibiendo ahora, tiene posibilidades de hacer varias cosas. Puedes descargarte, como vas a poder hacerlo, las diapositivas completas de la clase. Puedes descargarte el video de la clase que ha sido grabada. Puedes descargarte el MP3 de la clase, que es el audio de la clase. Entonces, con esos tres ya estás barriendo con cuatro. ¿Quién es en teoría quien no estamos cubriendo? Y para suerte nuestra es menos del 10% de los estudiantes según los estudios, los que son más kinestésicos, los que dependen más de hacer. Y para ellos hemos desarrollado otro tipo de contenidos, que son los ejercicios desarrollados. Entonces, el e-learning permite, en teoría y en la práctica, poder abordar a una base más ancha de la población de estudiantes que deberían adquirir un conocimiento científico, un conocimiento dentro de un syllabus, dentro de un contenido didáctico. Otro tipo de intervenciones es algo que hicimos hace no mucho tiempo. La idea de esto era de que
teníamos que llevar a los estudiantes a un aprendizaje más proactivo. Y en este modelo de los talleres, lo que se buscaba era hacer aprendizaje orientado a productos. ¿Cuál iba a ser el producto? Proyectos de investigación. Entonces, en la fase de traducir la idea a un proyecto de investigación, que es la fase de la concepción de la investigación per se, teníamos el problema de que los estudiantes venían sin ningún tipo de insumo académico. Durante los 3 primeros años recibían cursos básicos y entre el cuarto hasta el séptimo, los de medicina al menos recibían cursos de carrera. Entonces venía la teoría, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿En qué momento los intervenimos para que empiecen a hacer inducción a la investigación y puedan eventualmente investigar y publicar? Entonces la primera hipótesis fue esa, ¿no? Cojámoslos luego de haber recibido todo su aprendizaje básico en tercer, cuarto, quinto año y pongámoslos con los docentes que dictan las clases en la maestría y doctorado para poder hacer un proyecto de investigación. Lindo, funcionó perfecto. Los estudiantes estaban sumamente motivados de poder aprender de la gente, de los docentes de las maestrías y doctorados que siguen con perfil de docentes investigadores para hacer investigación de primera mano. Armamos varias cohortes, pero luego de tener el éxito de las primeras, planteamos la siguiente hipótesis, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? ¿Por qué no cogerlos en primer y segundo y tercer año? Entonces, como no había respuesta a esa hipótesis, porque no había experiencia previa, quisimos hacer el piloto y probarlo. La realidad fue muy, muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque sucede de que los estudiantes definen qué tipo de estudiantes van a ser muy tempranos en su carrera. Y hay una correlación, de acuerdo a la data que pudimos revisar, muy, muy fuerte entre tu ranking de primer año y tu ranking de último año. Entonces, todo lo que tú haces eventualmente después del primer año, ya es porque tú ya has definido qué tipo de perfil de estudiante vas a ser y has resuelto una serie de problemas como cómo adquirir conocimiento nuevo de una manera más costo efectiva. Entonces, aquellos estudiantes que entraban al curso de elaboración de proyectos de investigación eran aquellos que podían darse el lujo de hacer actividades extracurriculares. Entonces, ese estudio que decía de que el hacer investigación aumenta tu rendimiento académico, dice que hay una asociación fuerte, pero esa asociación puede ser bidireccional. En nuestro caso, o al menos en la hipótesis que llegamos a manejar aquí, era el lado de que aquellos estudiantes con mayor rendimiento académico eran aquellos que podían darse el lujo de hacer actividades extracurriculares como un curso de elaboración de proyectos de investigación y hacerlo de mejor manera. Aquellos que estaban estresados por sus notas y que estaban a punto de jalar un curso, no iban a poder aprovechar este tipo de cursos y no podían meterse. Entonces había cierto grado de sesgo, cierto grado de selección natural en aquellos que participaban en ese tipo de talleres y eventualmente eran exitosos durante el proceso. Pero viene la consulta, ¿no? Cuando uno hace investigación y forma grupos de investigación, no mete a personas que piensen igualitos todos porque no llegan a ninguna parte. La idea es meter personas que puedan contribuir a las discusiones desde puntos de vista distintos, es decir, carreras distintas. Tú armas un grupo de investigación teniendo a alguien que va a ver la parte estadística, alguien que es un experto en enfermedad, alguien que es un experto metodológico, alguien que tiene la experiencia de poder hacer actividad de campo y recolección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué vamos a hacer que se beneficien solamente los estudiantes de medicina? No tenían ninguna razón para sustentarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Invitamos a estudiantes de otras carreras. El solo hecho de meter estudiantes de otras carreras hacía que los grupos sean mucho más competitivos. Pero esta experiencia era en la Universidad Cayetana Heredia. Entonces dijimos, pero también podemos hacer otro ejercicio, ¿no? Metamos gente de San Marcos. Cuando metimos gente de San Marcos, el grado de competitividad de los estudiantes se disparó casi logarítmicamente. Era impresionante el nivel de colaboración que desarrollaron y a pesar de que eran competitivos, entendían de que la competencia no era entre los miembros del grupo porque el producto del grupo era solo uno. Y la calidad de ese producto dependía de que todos aportaran y todos tenían un montón que aportar. Lo interesante fue la competencia entre los grupos. Entonces, lo que se dio es lo que pasa en la vida real. Los grupos de investigación compiten entre sí para producir el mejor proyecto que se pueda. Entonces, esa experiencia que fue en los últimos 2 años de este lindo proyecto, básicamente nos permitió abrir un poco los ojos y ponerlo en práctica lo que hacemos en la investigación. Enseña cómo investigas. ¿Tienes una línea innovadora? Pruébala. Haz el piloto, mide, compara
y decide a partir de ahí si está yendo por el camino correcto y si no, corrige y vuelve a plantear hipótesis. Entonces, esta experiencia pues tiene casos muy exitosos, ¿no? Muchos de los estudiantes que eventualmente se convirtieron en las estrellas doradas de sus generaciones pasaron por este tipo de cursos. Y el estudiante que tiene el récord de publicaciones en pregrado se llama Rodrigo Carrillo Alarco y es una persona que participó de estos cursos muy temprano en su carrera, pero hizo algo más extraordinario que eso. Se apoyó en aquellos investigadores que tenían una producción científica importante, el grupo de crónicas de Cayetano. Y a partir de ahí aprovechó cada una de las oportunidades que le brindaron y empezó a hacer uno, empezó a hacer otro, empezó a hacer otro y nunca paró y sigue haciendo hasta ser el estudiante que no puedo documentarlo ahorita, pero toda la evidencia que he podido revisar me ha permitido concluir de que efectivamente es el estudiante que en el mundo tiene el récord de publicaciones durante el pregrado. 64 publicaciones, 289 citaciones. De esas 64, más de la mitad como primer autor indizadas en PubMed. Pero siendo un poco más integral y mirando las cosas desde el punto de vista más global, pasa lo siguiente. Cuando uno quiere implementar la experiencia que ganamos en ese curso de elaboración de planillas, escalarlo a nivel nacional, no se puede. ¿Por qué? Porque tendríamos que contar con un ejército de docentes, la infraestructura maravillosa que teníamos a disposición en la universidad, que más investigaciones se realizan en el Perú, y no había forma de hacerlo. ¿Cómo llevamos ese curso a la Universidad del Cusco? ¿Cómo lo llevamos a la Universidad de Iquitos? No se podía. Entonces, tuvimos que reflexionar y ser un poco más creativos al respecto. Y vimos este tema de las intervenciones estructurales. La historia básicamente es de que en Nueva York muchos niños se caían de las ventanas y era un problema de salud pública al cual retaron a toda la academia para que lo responda. Y la forma como ellos respondieron a este problema fue hacer lo que hacemos los investigadores, hacer estudios transversales, copia de base, hacer un montón de investigación de primaria y secundaria para ver qué cosas existen para poder intervenir y solucionar el problema. Y el problema es que nadie pudo plantear una solución que realmente demostrara tener impacto. Eventualmente, un investigador planteó una solución bastante atrevida. Y es básicamente el hecho de que si un niño, por X razones, se cae de la ventana y muere, pues lo hace porque esa ventana no tiene una barrera. Entonces, la forma como planteó el problema dijo, no, lo que necesitamos es una intervención estructural, necesitamos colocar una barrera física, tenemos que hacer una ley para que a partir de ahora cualquier edificio que se construya en la Universidad de Nueva York tenga una barrera física en la ventana que evite de que esos niños se caigan y se mueran. Santo remedio. Para todo efecto práctico, desde entonces no se construyen edificios en Nueva York que tengan ventanas abiertas por el cual se pueda caer un niño y que no tengan una barrera física que lo impida. En la foto pueden ver de aquí que hay básicamente una reja y hay una salvaguarda para que los niños no puedan caerse de la ventana. Con esa idea detrás y entendiendo todo lo que hemos discutido hasta ahora, planteamos una intervención estructural, que es una certificación en habilidades esenciales para investigar y publicar. Comparamos mallas curriculares, comparamos limitaciones, hicimos investigación de línea de base, vimos qué cosa había entre las 40 y pico facultades de medicina en el Perú y la gran diversidad y encontramos el problema de inequidad de acceso a recursos para investigación, encontramos de que el e-learning solucionaba la gran mayoría de los problemas didácticos, pero teníamos que entender cuál era el contenido que debíamos compartir. Entonces, una de las cosas que aproveché cuando estaba haciendo mi doctorado en Hopkins era una beca para poder convertirme en docente. Y en esa academia de docentes de Hopkins, que es el Teaching Academy de Hopkins, aprendí una serie de metodologías de enseñanza. Y una de las cosas que más me llamó la atención era esa teoría de Teaching as a Scholar. Teaching as a Scholar implica enseña cómo investigas, es decir, pruébalo. ¿Quieres saber qué cosa investigar? Pues plantea la pregunta básica de qué cosa investigar, pero no plantees la respuesta, prueba la hipótesis. Entonces, haz tu investigación cualitativa, haz tu investigación operacional y descubre la respuesta a tu pregunta. Entonces, esta validación de contenidos, que es un método de validación, tiene sus fases. Y la primera fase es esa línea de base para plantear las preguntas basales de qué cosa vas
cuál es el déficit que pretendes llenar, qué tipo de metodología vas a hacer, cuánto de tiempo le vas a dedicar, en qué formato vas a dictar el curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hicimos esa primera experiencia piloto en la ciudad de Tarapoto. Cuando dictamos el curso de herramientas y habilidades para investigar y publicar, nos planteamos originalmente un montón de temas, eran 10, 15, 20 temas, pero lo circunscribimos a unos cuantos porque la dificultad de poder juntar a los estudiantes en días consecutivos en un auditorio para recibir una cantidad de clases era completamente antididáctico. Los estudiantes no tienen la capacidad de poder prestar atención más de 45 minutos. Las clases deberían ser no más de 20 minutos cada una. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas clases vas a meterle? Más de 200 clases en un día es completamente una locura. Entonces tienes que dosificar la cantidad de contenido que vas a compartir y eso implicaba limitar la cantidad de temas que vas a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa fase de desarrollo nos permitió aprender un montón y probar una serie de hipótesis. Pero desde entonces dijimos, la original era hacer dos, tres de cada dos rondas para cada fase y terminar con el libro y la explicación en línea, y lo que pasó en la realidad fue completamente distinto porque surgieron muchos retos. Habían ideas que probamos para enseñar contenidos que no funcionaron, porque las notas nos decían que no habían entendido absolutamente nada. ¿Cómo enseñas cálculo de tamaño de muestra a los estudiantes de universidades en el Perú? Para empezar, tienes que saber codificar. Los softwares estadísticos y paquetes más fáciles de enseñar como Stata o EPINFO o SPSS, los paquetes que tienen para cálculo de muestra son muy mediocres. Había un software profesional que era el PASS, pero tampoco íbamos a incentivar la piratería sin mayor vergüenza en la cara. Ese software es carísimo, entonces no todo el mundo tenía la oportunidad de adquirirlo y comprarlo. Felizmente para nosotros, Stata nos dio la solución. Básicamente, incorporó un componente de cálculo de tamaño de muestra en el cual ya no necesitas enseñar a los estudiantes a codificar, porque nosotros podemos hacer el código por ellos. Pero eventualmente tienes que explicarles cómo hacerlo. Entonces, hacer ese ejercicio de encontrar la forma más didáctica posible de transmitir un conocimiento tan complejo como cálculo de tamaño de muestra nos enseñó muchísimo con respecto a cómo plantear una certificación con lo que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, probamos idea y tuvimos que probarlo 5 veces. Hicimos el curso en Trujillo, en Cusco, en Ica, en Lima, y cuando teníamos ya el contenido definido de qué valía la pena enseñar en un curso como este, pasamos al tema de la forma. Desde la fase de lanzamiento ya estábamos preocupándonos en cuánto es la duración de cada clase, qué formato es el más fácil de entender, qué tipo de diapositivas o qué tipo de ejercicios y formatos son los más idóneos para ese tipo de contenidos. Y nuevamente fallamos y aprendimos un montón en el proceso hasta el punto que tuvimos que editar el curso 5 veces más. Lo editamos en Huancayo, en Huacho, en Chimbote, en Ayacucho, y en cada uno de esos ejercicios probábamos formas y formatos distintos hasta encontrar el formato ideal. Eventualmente ya entramos en la fase de lanzamiento y parte de ello también implica llegar a publicar el libro que con suerte lo estamos lanzando en noviembre del 2018. Entonces, esta certificación en línea ha pasado por diferentes modelos y fases. En la actualidad ya hemos definido que va a tener 8 módulos: el módulo de planteamiento de la pregunta de investigación, el módulo de revisión sistemática que incluye el uso de gestores de referencia, el módulo de diseño de estudios, el de cálculo de tamaño de muestra, el de análisis de datos, redacción científica, prevención de plagio y lectura crítica de evidencias con la metodología CARS. Este curso, tal cual, es el que ustedes van a recibir durante los 8 módulos de la certificación en línea de habilidades esenciales para investigar y publicar. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco de la experiencia ganada sobre qué publicar, cuál es el consejo y qué tipo de artículos recomendamos publicar primero.